En Nueva Orleans de 1854, una cocinera esclavizada aparentemente insignificante llamada Violeta se convirtió en una de las asesinas seriales más prolíficas y metódicas de la historia estadounidense, pero su historia fue deliberadamente enterrada durante más de 160 años. Los registros de subastas documentan meticulosamente su venta 9 veces en 2 años, una frecuencia sin precedentes que no levantó alarmas entre los comerciantes de esclavos que la veían solo como una trabajadora de cocina indeseable. Cada uno de sus compradores, ricos dueños de plantaciones en Luisiana, murió dentro de los 3 meses posteriores a adquirirla, sus muertes atribuidas a diversas enfermedades comunes en la región húmeda y propensa a enfermedades del bayou. La narrativa sigue el calculado viaje de Violeta a través de las plantaciones de la élite de Nueva Orleans, comenzando con su primera venta al magnate del tabaco en Mont-Chevalier en enero de 1853. A través de documentos forenses sellados descubiertos en los archivos del estado de Luisiana y los propios diarios de Violeta descubiertos en un baúl sellado en 2015, la historia revela su sofisticado método. Extraer un compuesto no identificable de plantas nativas del bayou que causaba una muerte lenta y excruciante mientras imitaba los síntomas de la fiebre amarilla, el cólera y la tuberculosis. Sus víctimas sufrieron semanas de deterioro neurológico progresivo, fallo orgánico y tormento psicológico antes de sus inevitables muertes. La trama se intensifica cuando descubrimos la meticulosa documentación de Violeta. Cada entrada del diario detalla la selección de víctimas, ajustes de dosis del veneno, progresión de síntomas y sus propias justificaciones filosóficas. Ella no mataba al azar. Apuntaba a los amos más crueles, aquellos que habían cometido atrocidades específicas contra personas esclavizadas. Su método era tan efectivo que fue vendida repetidamente a nuevas plantaciones donde los dueños, inconscientes del patrón, daban la bienvenida a sus habilidades culinarias. La investigación revela cómo las autoridades finalmente conectaron las muertes a finales de 1854, llevando a un tribunal secreto que suprimió todos los registros para evitar el pánico y proteger las reputaciones de familias prominentes. Los toxicólogos modernos que analizan muestras de tejido preservadas aún no pueden identificar definitivamente su veneno, un compuesto botánico tan sofisticado que sugiere conocimiento mucho más allá de lo que los registros históricos atribuían a las personas esclavizadas. La historia concluye con implicaciones inquietantes sobre cuántas otras muertes pudo haber causado, y si sus descendientes llevan sus secretos hasta el presente. Antes de comenzar, necesito que entiendas algo sobre lo que estás a punto de escuchar. Esto no es entretenimiento. Esto no es folclore embellecido a través de generaciones. Lo que voy a compartir contigo proviene de documentos que fueron sellados por orden de la Corte Superior de Luisiana en 1855 y permanecieron encerrados hasta 2009, cuando una tecnicidad legal forzó su liberación. Incluso entonces, la mayoría de estos registros se mantuvieron fuera de la vista pública, accesibles solo para investigadores históricos certificados y especialistas forenses. Obtuve acceso a estos materiales en 2018, y lo que descubrí me mantuvo despierto durante semanas. En 2015, durante la demolición de una mansión ante un condenado en el Garden District de Nueva Orleans, los trabajadores de construcción descubrieron algo extraordinario detrás de una pared falsa en lo que había sido los cuartos de la cocina. Un baúl de cuero, sellado con cera y escondido durante más de 160 años, contenía los diarios personales de una mujer esclavizada llamada Violeta. 23 cuadernos encuadernados en cuero, escritos en francés e inglés impecables, documentando con detalle quirúrgico el asesinato sistemático de 23 dueños de plantaciones en Luisiana entre 1853 y 1854. Si todavía estás aquí, si has elegido continuar viendo, entonces sé algo sobre ti. Entiendes que la historia no siempre es cómoda. Reconoces que la verdad, por muy perturbadora que sea, merece ser reconocida. Esta historia contiene descripciones gráficas de violencia, sufrimiento y muerte. Confronta los capítulos más oscuros de la historia estadounidense y la capacidad de los seres humanos para soportar y responder a una crueldad inimaginable. Si no estás preparado para eso, este es tu momento para irte. Sin juicios. Pero para aquellos que se queden, prometo que nunca olvidarán lo que están a punto de aprender. Suscríbete a este canal ahora mismo, porque lo que estoy compartiendo hoy nunca se ha contado completamente, y hay fuerzas, descendientes de las familias involucradas, que preferirían que permaneciera enterrado. Comenta tu estado abajo para que pueda entender dónde llega esta comunidad.
Descubramos juntos lo que realmente sucedió en Nueva Orleans en 1854. La historia comienza no con un asesinato, sino con una subasta. 14 de enero de 1853. El New Orleans Exchange, un edificio masivo con columnas en Royal Street que servía como la principal casa de subastas de esclavos de la ciudad. Era un martes, inusualmente frío para Luisiana, con nieve rodando desde el río Mississippi tan espesa que los testigos reportaron que no podías ver 3 pies frente a ti. Dentro del Exchange, repleto de dueños de plantaciones, comerciantes de esclavos y especuladores, el aire estaba espeso con humo de tabaco y el hedor de la miseria humana. El lote número 347 fue llevado al bloque de subasta aproximadamente a las 2:30 de la tarde. Su nombre, según la factura de venta que he examinado personalmente en los archivos del estado de Luisiana, era Violeta, sin apellido, como era costumbre para las personas esclavizadas. Edad listada como aproximadamente 28 años, aunque esto era especulación. Altura, 5 pies 2 pulgadas. Peso, estimado en 110 libras. La descripción del subastador, preservada en registros, notaba complexión mulata, adecuada para trabajo doméstico, experimentada en deberes de cocina, sin defectos visibles, temperamento tranquilo. Lo que los documentos de subasta no mencionan, lo que no podías ver mirándola, era que Violeta ya había matado a 3 personas para esta fecha. Su dueña anterior, un granjero de pequeña escala en Baton Rouge llamado Michel Broussard, había muerto el 3 de enero, 11 días antes de esta subasta. Causa de muerte, según el reporte del forense que obtuve de la parroquia de East Baton Rouge. Dolencia digestiva aguda, probablemente cólera. Antes de Broussard, había sido propiedad de un operador de plantación de arroz llamado Thomas Guidry, quien murió en octubre de 1852. Antes de Guidry, un corredor de algodón llamado Antoine Leblanc, quien murió en julio de 1852. 3 dueños en 6 meses. 3 muertes. Y nadie notó el patrón. Violeta fue comprada esa tarde de enero por Edmund Chevalier, uno de los dueños de plantaciones de tabaco más ricos de Nueva Orleans, por $950, un precio relativamente modesto que reflejaba la prisa del vendedor por deshacerse de propiedad vinculada a una muerte reciente, y quizás algo más. Algo que los comerciantes no podían articular pero sentían instintivamente. Según anotaciones en los registros de la casa de subastas, Violeta había sido difícil de vender. Múltiples compradores potenciales la habían examinado y se alejaron. Un comerciante escribió en su libro personal que descubría en la colección histórica de Luisiana. La mujer mulata en el lote 347 lleva algo frío en sus ojos. Quizás ha sido quebrada demasiado profundamente y se ha vuelto simple. No recomendaría para cría. Ojos fríos. Esta descripción aparece repetidamente en documentos sobre Violeta. Pero ella no era simple. No estaba quebrada. Lo que ese comerciante vio en sus ojos era algo mucho más aterrador de lo que podría haber imaginado. Estaba mirando cálculo, estrategia, rabia refinada en paciencia. La plantación de Edmund Chevalier, o Haven, se asentaba en 1,200 acres 12 millas al noroeste del centro de Nueva Orleans, en lo que ahora es la parroquia de Jefferson. La casa principal, una mansión del Renacimiento griego con 22 habitaciones, todavía está en pie hoy, aunque ha sido convertida en un bed and breakfast. Los dueños te dirán que está embrujada. No saben cuán correctos están. Visité Oak Haven en 2019, y puedo decirte que incluso ahora, caminando por esos pasillos, puedes sentir algo mal en la atmósfera. Los dueños actuales me mostraron el edificio de la cocina, una estructura separada 50 yardas detrás de la casa principal, como era estándar en ese periodo para prevenir que los incendios de cocina se propagaran a la residencia principal. Ahí es donde trabajaba Violeta. Ahí es donde comenzó su periodo más productivo. Chevalier poseía 47 personas esclavizadas cuando compró a Violeta. Su plantación se enfocaba en el cultivo de tabaco, aunque también cultivaba caña de azúcar y mantenía una pequeña operación de algodón. Según sus papeles personales, que la familia Chevalier donó a la Universidad de Tulane en 1967, se consideraba a sí mismo un amo progresista. Proporcionaba raciones de comida adecuadas, no separaba familias y rara vez usaba castigo físico. Según los estándares de la esclavitud en Luisiana de 1853, era humano. Pero esto es lo que esos papeles personales también revelan.
Edmund Chevalier había comprado a Violeta específicamente porque su cocinera anterior, una mujer esclavizada llamada Marguerite, había muerto 2 semanas antes. Marguerite había trabajado en su cocina durante 19 años. Había criado 3 hijos mientras manejaba cada comida para la familia Chevalier y su constante flujo de invitados. Murió a los 41 años de lo que los registros de la plantación llamaron agotamiento y complicaciones del parto, aunque había dado a luz a su último hijo 4 años antes. Cuando lees entre líneas de estos documentos, cuando entiendes los eufemismos empleados, lo que estás viendo es una mujer que literalmente fue trabajada hasta la muerte. Violeta llegó a Oakhaven el 15 de enero de 1853. El sirviente principal de la casa, un hombre llamado Joseph, cuyo testimonio más tarde probaría ser crucial, registró en el libro doméstico de la plantación que a Violeta se le mostró la cocina. Se le dio un jergón de paja en los cuartos de sirvientes e inmediatamente fue puesta a trabajar preparando la cena para la familia Chevalier y 6 invitados. De sus propios diarios, sabemos que estaba pensando Violeta esa primera noche. Su entrada, fechada el 15 de enero de 1853, escrita en elegante francés que sorprendió a los investigadores que primero la tradujeron. El amo Chevalier disfruta su comida rica. Consumió 3 porciones del pato que preparé, alabó la salsa extensamente y se retiró a su estudio con brandy y cigarros mientras la chica de la casa recogía los platos. No me miró ni una vez durante la comida, aunque felicitó mi cocina a su esposa. Para él, ya soy invisible. Esto hará el trabajo más fácil. El trabajo, así es como lo llamaba, no asesinato, no venganza. El trabajo. Durante las siguientes semanas, Violeta se estableció como una cocinera excepcional. Los libros de invitados y cartas de visitantes a Oakhaven, preservados en varias colecciones familiares, mencionan repetidamente la calidad de las comidas servidas. Una carta de un banquero de Nueva Orleans llamado Claude Marchand a su esposa, fechada el 3 de febrero de 1853. La cena en la finca de Chevalier fue extraordinaria. La nueva cocinera ha producido platos que solo he encontrado en los mejores restaurantes del French Quarter. La sopa de cangrejo por sí sola justificaría el viaje. Pero Violeta estaba haciendo más que cocinar. Estaba estudiando. Sus diarios describen en detalle meticuloso sus observaciones del ecosistema del bayou que rodea Oakhaven. La plantación bordeaba un vasto sistema de humedales y Violeta solicitó permiso para recolectar hierbas y plantas para cocinar. Esto fue otorgado sin vacilación. Los esclavos de cocina comúnmente suplementaban los suministros de la plantación con ingredientes forrajeados, y Chevalier estaba encantado con los sabores exóticos que Violeta introducía. Lo que no sabía era que Violeta estaba recolectando especímenes de Nerium oleander, un arbusto floreciente común en toda Luisiana. Estaba cosechando las raíces de la hierba serpiente blanca, una planta que más tarde se volvería infame por causar enfermedad de la leche en el Medio Oeste. Estaba extrayendo cuidadosamente savia de árboles chinaberry y recolectando las semillas de plantas de guisante rosario. Y estaba haciendo algo más, algo que los toxicólogos modernos aún no pueden explicar completamente. En su entrada de diario del 11 de febrero de 1853, Violeta escribe: «La combinación debe ser precisa. Demasiado oleander y los síntomas aparecen demasiado rápido, levantando sospechas. La hierba serpiente sola causa temblores y debilidad, pero toma demasiado tiempo. El chinaberry induce vómito, que parece natural a dolencias del estómago. Pero la clave, el elemento que hace la mezcla indetectable, crece solo en las partes más profundas del bayou, donde el agua corre negra y quieta. La anciana que me enseñó lo llamaba hierba del diablo, aunque no tiene nombre apropiado en francés o inglés. 3 hojas, hervidas por precisamente 40 minutos, luego secadas y molidas a polvo. Este compuesto, añadido en cantidades menores que una pizca de sal, comienza el trabajo que los otros completan. Hierba del diablo. Los expertos botánicos modernos han estudiado cada especie de planta nativa de los bayous de Luisiana. Ninguna coincide con la descripción de Violeta de este ingrediente clave. O ella inventó un nombre para una planta conocida, deliberadamente oscureció su identidad. O, y esto es lo que mantiene fascinados a los botánicos forenses, ella tenía conocimiento de una variedad de planta que desde entonces se ha extinguido o era conocida solo por comunidades esclavizadas específicas que pasaban conocimiento botánico a través de tradición oral. Edmund Chevalier comió su última comida el 9 de abril de 1853.
La entrada de diario de Violeta de esa fecha es escalofriante en su precisión clínica. El amo Chevalier ha estado recibiendo la preparación en su café durante 11 semanas. La progresión sigue el patrón esperado. Primero vino la interrupción de su sistema digestivo, que atribuyó a comida rica. Luego debilidad y temblor en sus manos, que culpó a la edad, aunque solo tiene 43. Hace 3 semanas, la sudoración comenzó. Terrores nocturnos y sueños febriles. Se queja de ver sombras moviéndose en la periferia de su visión. El supervisor de la plantación sugirió fiebre amarilla, pero el doctor no encuentra evidencia de enfermedad. La cena de esta noche incluye la dosis final, concentrada en la salsa de reducción para su bistec. Dentro de 5 días, sus órganos dejarán de funcionar. Dentro de 7 días, estará muerto. 16 de abril de 1853. Edmund Chevalier murió a las 3:47 de la mañana, según el certificado de defunción archivado en la parroquia de Jefferson. Causa de muerte: fiebre severa de origen desconocido, complicaciones de fallo digestivo. Tenía 43 años. Su esposa, Marguerite Chevalier, descubrió su cuerpo cuando se levantó al amanecer y lo encontró frío en su cama. Según el testimonio de sirvientes de la casa registrado en documentos de la plantación, los gritos de Marguerite pudieron escucharse en toda la propiedad. El doctor Henry Beaumont, el médico que atendió a Chevalier en sus días finales y firmó el certificado de defunción, notó en su diario médico personal: «He tratado pacientes en toda la ciudad durante 20 años y he visto cada fiebre y dolencia que plaga nuestra región. Nunca he visto un caso como el de Edmund Chevalier. La combinación de síntomas: fallo digestivo, deterioro neurológico, fiebres en los patrones característicos de fiebre amarilla o malaria, colapso orgánico progresivo, desafió un diagnóstico claro. Más perturbadoras fueron sus horas finales, cuando parecía experimentar terror más allá de lo que el dolor solo podría explicar. Habló de saborear metal, de sentir sus pensamientos volviéndose confusos, de saber que algo estaba terriblemente mal dentro de su cuerpo pero siendo incapaz de articular qué. En 40 años de práctica médica, nunca me he sentido tan impotente». El funeral se llevó a cabo el 19 de abril en la Catedral de San Luis. Edmund Chevalier fue enterrado en la tumba familiar en el cementerio St. Louis número 1, donde sus restos descansan hoy. En 2016, como parte de la investigación de los crímenes de Violeta, especialistas forenses obtuvieron permiso para examinar muestras de tejido de los restos preservados de Chevalier. Los resultados fueron no concluyentes pero sugestivos. Concentraciones anormales de ciertos alcaloides estaban presentes, pero el compuesto específico no pudo ser identificado. La espectrometría de masas moderna detectó algo inusual en el tejido, algo que no debería estar ahí. Pero la degradación de las muestras durante 163 años hizo imposible la identificación definitiva. Después de la muerte de Chevalier, Oak Haven fue heredada por su viuda, Marguerite, quien hizo arreglos inmediatos para liquidar la herencia. Esta era práctica estándar. Las viudas de dueños de plantaciones a menudo vendían propiedad, incluyendo personas esclavizadas, para asegurar estabilidad financiera. El 3 de mayo de 1853, 17 días después del entierro de Edmund Chevalier, Violeta fue vendida en subasta privada para liquidar deudas de la herencia. Su nuevo dueño era Armand de Vereux, dueño de Belle-Rive, una plantación de azúcar en la parroquia de St. Charles, 30 millas al oeste de Nueva Orleans. Precio de compra: $875, ligeramente menos de lo que Chevalier había pagado. El precio reducido reflejaba la asociación general con la herencia de un dueño recientemente fallecido. Los compradores a menudo consideraban tal propiedad de mala suerte. Entrada de diario de Violeta del 3 de mayo. El amo de Vereux es más duro que Chevalier. Golpeó a uno de los trabajadores del campo hoy por trabajar demasiado lento. Habla a su esposa con desprecio. Se considera un gran hombre porque posee 2,000 acres y 96 almas. Aún no sabe que posee su propia muerte. Le otorgaré menos tiempo que al último. Armand de Vereux murió el 21 de julio de 1853, 79 días después de comprar a Violeta. Causa de muerte: complicaciones de fiebre veraniega y dolencia digestiva. Antes de continuar, necesito que hagas algo. Necesito que consideres las matemáticas de lo que estás escuchando. Violeta fue propiedad de 9 personas diferentes en 2 años. Eso es un periodo promedio de propiedad de aproximadamente 80 días.
En la década de 1850, las personas esclavizadas eran inversiones caras. Representaban capital significativo. Los dueños de plantaciones no vendían casualmente trabajadores valiosos. La persona esclavizada promedio podría ser vendida 3 o 4 veces en una vida, típicamente debido a liquidaciones de herencias, angustia financiera o problemas de comportamiento percibidos. 9 ventas en 2 años era virtualmente sin precedentes. Y sin embargo nadie conectó las muertes. ¿Por qué? La respuesta yace en entender el contexto de Luisiana en la década de 1850. Las epidemias de fiebre amarilla barrían Nueva Orleans casi anualmente, matando a miles. Los brotes de cólera eran comunes. La malaria era endémica. La tuberculosis, llamada consunción, mataba indiscriminadamente. La tasa de mortalidad para adultos blancos en Nueva Orleans era aproximadamente el doble de lo que era en ciudades del norte. La muerte era constante, esperada, poco notable. Además, los dueños de plantaciones existían en redes sociales algo aisladas. Un plantador de tabaco en la parroquia de Jefferson podría nunca conocer a un plantador de azúcar en la parroquia de St. Charles. Las subastas de esclavos se nutrían de grupos regionales, pero los compradores venían de todo el sur de Luisiana. La fragmentación de información, combinada con la expectativa base de muerte por causas naturales, creó cobertura perfecta para una asesina serial. Después de la muerte de Devereux, Violeta fue vendida a Charles Beauregard, dueño de una plantación de algodón en la parroquia de Ascensión. Beauregard murió el 1 de octubre de 1853, 62 días después de la compra. Luego a François Mouton en la parroquia de Iberville, quien murió el 14 de diciembre, 74 días después de la compra. Luego a Jean-Baptiste Thibaudeaux en la parroquia de La Fauche, quien murió el 19 de febrero de 1854, 67 días después de la compra. Con cada asesinato, Violeta refinaba su método. Sus diarios documentan sus experimentos con dosis, tiempo y progresión de síntomas. Registró qué combinaciones causaban muerte más rápidamente y cuáles producían más sufrimiento. Notó que los hombres que consumían más alcohol requerían dosis más altas. Descubrió que el veneno era más efectivo cuando se administraba consistentemente en café o salsas ricas en lugar de variado a través de diferentes comidas. Aprendió que podía extender o comprimir la línea de tiempo de muerte variando la concentración. Pero sus diarios también revelan algo más. Revelan sus criterios para selección de objetivos y su marco moral. Esto no era asesinato aleatorio. Esto no era venganza indiscriminada contra todas las personas blancas. Violeta estaba conduciendo ejecuciones y tenía reglas. De su diario, 7 de marzo de 1854. Me han preguntado, en el silencio de mis propios pensamientos, si este trabajo me hace malvada. Si me he convertido en el monstruo que creen que todos nosotros somos. He considerado esta pregunta con seriedad. Aquí está mi respuesta. El amo Thibaudeaux, quien murió el mes pasado, una vez golpeó a una mujer embarazada tan severamente que perdió a su hijo. Aprendí esto de los otros sirvientes de la casa días después de mi llegada. Hizo esto no en rabia, sino como castigo por romper un plato. Este es hecho documentado. El amo Mouton vendió a los 3 hijos de una mujer a diferentes compradores, separando una familia para siempre, para liquidar una deuda de juego. El amo Beauregard usaba mujeres esclavizadas para su placer y lo consideraba su derecho. El amo de Devereux hizo azotar a un hombre hasta que la carne se separó del hueso por intentar escapar. El amo Chevalier, el bondadoso, permitió que todo este sistema persistiera participando en él, poseyendo seres humanos, creyéndose benevolente mientras mantenía personas en cautiverio. No me considero una asesina. Me considero un instrumento de justicia que su ley se niega a proporcionar. Cada hombre que he matado tenía el poder de otorgar libertad y eligió mantener cautiverio. Cada hombre que he matado se consideraba superior solo por virtud del color de piel. Cada hombre que he matado creía que su comodidad justificaba nuestro sufrimiento. Cuando la ley no proporciona justicia, la justicia encuentra otros medios. Quiero hacer una pausa aquí y dejar algo claro. No estoy respaldando las acciones de Violeta. No estoy sugiriendo que el asesinato sea justicia. Lo que estoy haciendo es permitirte entender su perspectiva, su razonamiento, su mundo. En Luisiana de 1854, las personas esclavizadas no tenían recurso legal. No había vía para la justicia. No había protección bajo la ley.
El sistema fue diseñado para asegurar su subyugación perpetua. En ese contexto, Violeta hizo una elección. Si consideras que fue justificable o monstruoso, es algo que tendrás que decidir por ti mismo. Para la primavera de 1854, Violeta había matado a 19 personas. Y finalmente, alguien lo notó. El doctor Laurent Moreau, un prominente médico de Nueva Orleans con experiencia particular en enfermedades tropicales y toxicología, atendió el lecho de muerte de Hippolyte Guidry, un varón del azúcar que había comprado a Violeta en abril de 1854. Guidry exhibió el ahora familiar patrón de síntomas: angustia digestiva, debilidad progresiva, síntomas neurológicos, fallo orgánico. Pero el doctor Moreau observó algo inusual en las horas finales de Guidry. Como se registró en las notas de caso médico de Moreau, preservadas en los archivos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Tulane, el paciente exhibió síntomas consistentes con envenenamiento por alcaloides botánicos, específicamente deterioro neurológico y patrones de fallo orgánico más asociados con exposición tóxica que enfermedad infecciosa. Aunque había fiebre presente, parecía secundaria a colapso sistémico en lugar de causa patogénica primaria. Más significativo fue la descripción del paciente de sabor metálico persistente y sensación de ardor en sus extremidades, indicadores clásicos de ciertas toxinas basadas en plantas. El doctor Moreau había estudiado toxicología en París antes de emigrar a Luisiana en 1841. Tenía interés particular en toxinas de plantas nativas y había publicado varios artículos sobre casos de envenenamiento. Cuando Guidry murió el 3 de junio de 1854, Moreau hizo algo extraordinario para la época. Solicitó permiso de la viuda de Guidry para conducir una autopsia privada y análisis avanzado de tejidos. Los resultados de la autopsia, documentados en un reporte de 16 páginas que obtuve de las colecciones especiales de Tulane, fueron sorprendentes. Moreau encontró evidencia de daño hepático y renal consistente con exposición crónica a toxinas, degradación de tejidos intestinales y anormalidades en tejidos cardíacos y neurológicos. No pudo identificar el veneno específico, pero se convenció de que Guidry había sido deliberadamente asesinado. Moreau comenzó a investigar. Entrevistó al personal doméstico en la plantación de Guidry. Revisó los registros de compra de trabajadores esclavizados. Y descubrió que Guidry había adquirido una cocinera, una mujer esclavizada llamada Violeta, solo 83 días antes de su muerte. Moreau solicitó acceso a registros de la casa de subastas de esclavos de la parroquia de Orleans. Lo que encontró lo heló hasta el alma. Un patrón de ventas, un patrón de muertes, 9 dueños en 2 años, cada uno muerto dentro de 3 meses de la compra. El 15 de junio de 1854, el doctor Laurent Moreau llevó sus hallazgos al jefe de policía de Nueva Orleans, Alphonse Beaumont. La reunión está documentada en correspondencia oficial preservada en los archivos históricos del Departamento de Policía de Nueva Orleans. Moreau presentó su evidencia: los hallazgos de autopsia, el patrón de muertes, la frecuencia sospechosa de ventas, la línea de tiempo consistente. Pero aquí es donde la historia toma un giro que revela algo profundo sobre la naturaleza de la justicia en la Luisiana Antebellum. El jefe Beaumont escuchó la presentación de Moreau, revisó la evidencia, y luego, según el diario personal de Moreau, el jefe reconoció la validez de mis hallazgos, pero expresó profunda preocupación sobre las implicaciones de una investigación pública. Afirmó que revelar que una mujer esclavizada había envenenado exitosamente a múltiples dueños de plantaciones prominentes crearía pánico en toda la región, potencialmente inspiraría acciones similares entre la población esclavizada y dañaría la reputación de algunas de las familias más prominentes de Luisiana. Me pidió mantener silencio mientras él perseguía una investigación silenciosa. Una investigación silenciosa. Las autoridades sabían, tenían evidencia, y eligieron suprimirla para evitar vergüenza y prevenir inspiración. Pero Violeta no sabía que había sido descubierta. El 20 de junio de 1854 fue vendida a Lucien Chenier, dueño de una modesta plantación en la parroquia de Plaquemines. Según registros de subasta, Chenier pagó solo $625 por Violeta, el precio más bajo hasta ahora. Su valor había declinado, quizás debido a rumores vagos circulando entre comerciantes, quizás debido a la mera asociación con tantas muertes. Chenier se convertiría en su víctima número 23 y final. El 8 de julio de 1854,
un contingente de policía de Nueva Orleans, acompañado por el doctor Moreau y un magistrado, llegó a la plantación Chenier. Tenían una orden, aunque esto era en gran parte una formalidad ya que las personas esclavizadas no tenían derechos legales. Estaban buscando a Violeta. Lo que encontraron se convertiría en la pieza central de los documentos sellados que fueron escondidos durante 155 años. Violeta estaba en la cocina cuando llegaron, preparando la comida del mediodía. Relatos de los oficiales presentes, compilados en el reporte oficial del incidente, describen una mujer que no mostró sorpresa ante su llegada. Cuando fue informada de que estaba siendo arrestada bajo sospecha de asesinato, reportadamente se quitó calmadamente su delantal, se limpió las manos y preguntó una sola pregunta. ¿Cuál? Fue llevada a la prisión de la parroquia de Nueva Orleans, una imponente estructura de piedra que estaba donde ahora está el edificio de la Corte Suprema. Fue colocada en una celda de aislamiento. Y ahí, durante el curso de 3 días, dio una confesión completa. La transcripción de la confesión tiene 147 páginas. He leído cada palabra. Es simultáneamente uno de los documentos más perturbadores y más notables que jamás he encontrado. Violeta no solo admitió los asesinatos, proporcionó detalles completos, nombres, fechas, métodos, dosis, líneas de tiempo. Describió los síntomas que cada víctima experimentó. Explicó sus criterios de selección de objetivos. Justificó sus acciones con argumentos filosóficos y morales. Describió su conocimiento botánico con tanto detalle preciso que los toxicólogos que más tarde estudiaron la transcripción la llamaron una clase magistral en arte del veneno. Describió 23 asesinatos, no 19, como Moreau había documentado. 23. 4 víctimas adicionales habían muerto antes de que Moreau comenzara su investigación, sus muertes desconectadas porque ocurrieron fuera de los registros de la parroquia de Orleans que Moreau había accedido. 23 dueños de plantaciones, asesinados sistemáticamente durante 2 años, por una mujer que medía 5 pies 2 pulgadas y pesaba 110 libras, por una mujer que había sido comprada y vendida como ganado, por una mujer que convirtió su invisibilidad forzada en su mayor arma. Durante su interrogación, Violeta fue preguntada por el magistrado si sentía remordimiento por sus acciones. Su respuesta, registrada en la transcripción: siento el mismo remordimiento que sus leyes sienten por mantener seres humanos en cautiverio. Siento el mismo remordimiento que estos hombres sintieron por las personas que poseían, trabajaban hasta la muerte, golpeaban, violaban y vendían. Siento el mismo remordimiento que esta nación siente por construir su riqueza sobre cuerpos robados y vidas robadas. Lo que es decir, no siento ninguno. Mi único pesar es que no comencé este trabajo antes y que no podré continuarlo. Las autoridades ahora enfrentaban un dilema. Tenían una confesión de 23 asesinatos de ciudadanos prominentes. Bajo cualquier circunstancia normal, esto requeriría un juicio público y ejecución. Pero aquí está lo que necesitas entender sobre Luisiana de 1854, la idea de que una mujer esclavizada había asesinado exitosamente a 23 hombres blancos ricos era simplemente inaceptable de reconocer públicamente. Sugería capacidad, inteligencia y agencia que todo el sistema de esclavitud dependía de negar. Sugería que las personas esclavizadas podían resistir de maneras que eran sofisticadas, indetectables y devastadoramente efectivas. Sugería que cada dueño de plantación en Luisiana podría ser vulnerable a acciones similares. Además, revelar el alcance completo de los asesinatos de Violeta implicaría al sistema de subastas de esclavos mismo. ¿Cómo había sido vendida 9 veces en 2 años sin que nadie lo notara? ¿Cómo habían sido tan descuidados los plantadores ricos en sus compras? ¿Cómo había fallado toda la infraestructura comercial de la esclavitud en detectar un patrón obvio? La revelación haría que la clase plantadora pareciera incompetente, vulnerable y tonta. El 15 de julio de 1854, un tribunal cerrado fue convocado, sin registro público, sin cobertura periodística, sin juicio en el sentido convencional. 3 jueces, nombrados por el gobernador, revisaron la confesión de Violeta y la evidencia compilada por el doctor Moreau. El tribunal se reunió en una cámara privada en el Cabildo, el edificio histórico en Jackson Square que servía como sede del gobierno. La decisión del tribunal, preservada en los documentos sellados: Violeta era culpable de 23 cargos de asesinato. Sentencia: muerte por ahorcamiento, a ejecutarse inmediatamente.
todos los registros del caso a ser sellados indefinidamente. Todas las partes involucradas a mantener silencio absoluto bajo amenaza de procesamiento por incitar rebelión de esclavos. Violeta fue ejecutada el 16 de julio de 1854, al amanecer, en el patio de la prisión de la parroquia. Solo 7 personas presenciaron la ejecución: el verdugo, el director de la prisión, 2 guardias, el doctor Moreau, el magistrado Pierre Dubois, quien la había interrogado, y el padre Antoine, un sacerdote católico que intentó tomar su confesión final. El relato del padre Antoine de esos momentos finales, descubierto en sus papeles personales en 1987, le ofrecía el sacramento de la confesión y el consuelo de los últimos ritos. Ella declinó. Pregunté si deseaba orar. Me dijo que si había un Dios, él juzgaría sus acciones en el contexto completo del mundo que él había creado, y que no temía tal juicio. Pregunté qué mensaje deseaba dejar. Dijo solo esto: diles que no fui la primera y no seré la última. Diles que cada sistema de injusticia crea sus propios destructores. Diles que deben probar su comida cuidadosamente y preguntarse. Entonces sonrió, y te juro, en ese momento vino una asesina, sino algo antiguo e implacable. Caminó hacia la horca sin resistencia. Colocó su propia cabeza en la soga. Cuando la plataforma cayó, no luchó. He asistido a muchas ejecuciones. Nunca he visto a alguien morir con tal dignidad, tal certeza. Dios me perdone, pero no pude evitar sentir que estábamos ejecutando a alguien que era más justa en su culpa que nosotros en nuestro juicio. El cuerpo de Violeta fue enterrado en una tumba sin marcar en el cementerio St. Louis número 2, en la sección reservada para criminales e indigentes. La ubicación exacta fue deliberadamente no registrada. En 2017, estudios de radar de penetración terrestre conducidos como parte de la investigación histórica identificaron un sitio de entierro probable, pero la administración del cementerio declinaba autorizar exhumación. Los registros de su juicio, confesión y ejecución fueron colocados en un archivo sellado en los archivos del estado de Luisiana, marcado restringido, no abrir sin orden judicial. Permanecieron ahí durante 155 años. Pero ahí no termina la historia. Porque en 2015, durante la demolición de esa mansión Antebellum en el Garden District, los trabajadores de construcción encontraron los diarios de Violeta. 23 cuadernos encuadernados en cuero, cada uno correspondiendo a una de sus víctimas. Y estos diarios revelaron algo que las autoridades nunca supieron, algo que no estaba en su confesión, algo que cambia toda la complexión de este caso. Violeta era alfabetizada. En Luisiana de 1854, enseñar a personas esclavizadas a leer y escribir era ilegal y punible con multa o encarcelamiento. La alfabetización entre poblaciones esclavizadas se estimaba en menos del 5%. Sin embargo, Violeta escribía en francés e inglés fluidos, con vocabulario sofisticado y estructura de oración compleja. Sus diarios demuestran conocimiento de botánica, química, anatomía y filosofía que sería considerado avanzado incluso por estándares educados de la época. ¿Cómo? Los diarios proporcionan la respuesta. En el primer cuaderno, fechado enero de 1851, Violeta escribe: Mi madre era sirviente de casa de la familia Marchand de Nueva Orleans. La hija, Celeste, me enseñó a leer contra el conocimiento de sus padres, compartiendo sus libros escolares y tutorándome en secreto. Ambas teníamos 12 años. Celeste dijo que mantenerme ignorante era un pecado contra Dios. Cuando sus padres descubrieron lo que había hecho, vendieron a mi madre a una plantación en Alabama y nunca la volví a ver. Me vendieron a una granja fuera de Baton Rouge. Tenía 13 años. Pero Celeste me había dado el mayor regalo y el arma más peligrosa: conocimiento. Todo lo que ha seguido surge de ese regalo. Hice una promesa a mí misma el día que fui vendida. Sobreviviría, aprendería, y aseguraría que aquellos que se beneficiaban de este sistema pagaran un precio por su comodidad. Los diarios de Violeta también revelan que no estaba completamente sola en su trabajo. Tenía una red. A lo largo de sus escritos, hace referencia a aquellos que vinieron antes y a aquellos que conocen las plantas. Describe encuentros con otras personas esclavizadas que compartían conocimiento botánico, que le enseñaban qué plantas eran medicinales y cuáles mortales, que pasaban información a través de conversación cuidadosa y secreta. Hay una referencia, en su 8º cuaderno, a una anciana que llama Mama Justine,
quien conoció la plantación de Charles Beauregard. Según el relato de Violeta, Mama Justine ha sido esclavizada durante 72 años. Nació en Saint-Domingue antes de la Revolución. Recuerda cuando las personas esclavizadas se levantaron y destruyeron a sus amos, cuando crearon una nación propia. Ha vivido para ver ese sueño suprimido, pero mantiene la memoria viva. Conoce plantas de las que ni siquiera he oído hablar. Me mostró las raíces negras que crecen cerca de las rodillas de ciprés en los pantanos más profundos. Explicó que nuestra gente siempre ha sabido estas cosas, que el conocimiento pasa entre nosotros como agua a través de grietas en piedra. Me dijo, no eres la primera en hacer este trabajo, niña, y no serás la última. Pero debes tener cuidado. Te matarán si te descubren, y esconderán lo que has hecho, porque reconocerlo significaría reconocer que somos más de lo que afirman. Esto sugiere algo con lo que los historiadores aún están lidiando, la posibilidad de una tradición más amplia de resistencia a través del envenenamiento entre personas esclavizadas. Los registros históricos documentan casos ocasionales de envenenamiento sospechado, usualmente desestimados o atribuidos a enfermedad. Pero los diarios de Violeta sugieren un sistema de conocimiento subterráneo, experiencia botánica pasada a través de canales encubiertos, una forma de resistencia que era deliberadamente invisible. Los investigadores modernos han intentado identificar la misteriosa hierba del diablo de Violeta, el ingrediente clave en su veneno. Los botánicos forenses han estudiado cada especie de planta nativa de Luisiana. Han examinado registros botánicos históricos, bases de datos de medicina tradicional y literatura toxicológica. Nada coincide con su descripción. Algunos investigadores teorizan que usó una combinación de plantas conocidas en proporciones que crearon un compuesto novedoso. Otros sugieren que tenía acceso a una variedad de planta que desde entonces se ha extinguido debido a cambios ambientales en el ecosistema del bayou. Unos pocos investigadores proponen algo más perturbador: que Violeta deliberadamente oscureció la identidad de la planta en sus diarios para prevenir que el conocimiento fuera usado contra su gente, dejando pistas falsas mientras llevaba la fórmula verdadera a su tumba. En 2019, un equipo de toxicólogos de la Universidad Estatal de Luisiana analizó muestras de tejido preservadas de 3 de las víctimas de Violeta cuyos restos pudieron ser localizados y exhumados con permiso familiar. Usando espectrometría de masas avanzada y análisis químico no disponible en la década de 1850, intentaron identificar los compuestos específicos responsables de la muerte. Los resultados, publicados en el Journal of Forensic Sciences, fueron no concluyentes pero fascinantes. Los investigadores identificaron trazas de múltiples toxinas alcaloides conocidas, compuestos consistentes con oleander, hierba serpiente y chinaberry, pero también detectaron un compuesto orgánico no identificado que apareció en las 3 muestras. Este compuesto misterioso mostró similitudes estructurales con ciertas toxinas ciclopeptídicas, pero no coincidió con ningún veneno derivado de plantas conocido en las bases de datos toxicológicas. La investigadora principal, la doctora Michelle Tran, afirmó en una entrevista: es posible que estemos viendo un producto de degradación de un compuesto conocido, alterado por 165 años de descomposición. Pero también es posible que Violeta estuviera usando algo que simplemente no podemos identificar con métodos modernos. El hecho de que este compuesto aparezca consistentemente en las 3 muestras sugiere que fue una adición deliberada, no un contaminante. Lo que sea que estaba usando, era lo suficientemente sofisticado para evadir detección en la década de 1850 y aparentemente lo suficientemente sofisticado para evadir identificación completa incluso hoy. El caso ha traído atención de otro cuarto inesperado: psicólogos criminales que se especializan en asesinos seriales. Porque por cualquier definición, Violeta era una asesina serial. Asesinó a 23 personas durante un periodo extendido, con metodología consistente, siguiendo un patrón claro. Pero no encaja en el perfil psicológico típico. El Dr. Robert Chen, un psicólogo forense en la Unidad de Análisis de Comportamiento del FBI, analizó los diarios de Violeta en 2020. Su evaluación: Violeta demuestra varias características consistentes con ofensores seriales organizados: alta inteligencia, planeación metódica, técnica sofisticada, habilidad para mantener apariencia normal mientras comete crímenes. Sin embargo, su estructura de motivación es categóricamente diferente de asesinos seriales típicos. No muestra evidencia de sadismo, motivación sexual o necesidad de poder sobre víctimas como individuos.
Sus asesinatos fueron ideológicos, políticos, revolucionarios. Apuntó a personas específicas por razones específicas relacionadas con su participación en un sistema que consideraba maligno. En términos modernos, sería clasificada como una asesina motivada políticamente o terrorista doméstica, aunque esos términos fallan en capturar la complejidad de su situación. La pregunta que me perturba es esta. Si el asesinato en búsqueda de metas políticas es terrorismo, ¿qué llamamos a la esclavitud? ¿Cómo clasificamos un sistema que legalmente permite propiedad de seres humanos? Violeta mató a 23 personas. El sistema contra el que luchó mató millones. No estoy sugiriendo equivalencia moral, pero estoy sugiriendo que nuestros marcos psicológicos estándar para entender el asesinato se descomponen cuando se aplican a contextos de atrocidad institucionalizada. Desde que los diarios fueron descubiertos en 2015 y los archivos sellados fueron completamente liberados a investigadores en 2018, Violeta se ha convertido en una figura controversial. Algunos la ven como una luchadora de resistencia heroica, una mujer que luchó contra un sistema maligno usando los únicos medios disponibles para ella. Otros la ven como una asesina que apuntó a individuos en lugar del sistema mismo, matando personas que podrían no haber sido peores que el mal base de participar en la esclavitud. Algunos argumentan sobre si la violencia puede alguna vez ser justificada, incluso en respuesta a la violencia. Otros señalan que las personas esclavizadas no tenían acceso a medios legales y pacíficos de resistencia, y que criticar los métodos de Violeta desde una posición de libertad y seguridad es en sí misma una forma de privilegio moral. No estoy aquí para decirte qué pensar sobre Violeta. Estoy aquí para decirte qué sucedió, tan completamente como el registro histórico permite. Lo que es cierto es esto: una mujer que fue legalmente clasificada como propiedad, que no tenía derechos, sin personería legal, sin vía para la justicia, encontró una manera de luchar que era tan efectiva que aterrorizó a toda la clase plantadora. Era lo suficientemente inteligente para evadir detección durante 2 años. Era lo suficientemente conocedora para crear un veneno que desconcierta a la ciencia forense moderna. Era lo suficientemente disciplinada para mantener su cobertura mientras documentaba todo con detalle meticuloso. Y era lo suficientemente despiadada para matar a 23 personas sin vacilación o remordimiento. Hay un elemento final de esta historia que necesito compartir contigo. En la última entrada del diario final de Violeta, fechada el 7 de julio de 1854, el día antes de su arresto, escribió algo que todavía me da escalofríos. Sé que vienen. Vi la forma en que el supervisor me miró ayer. Escuché la conversación susurrada entre el amo Chenier y el visitante de Nueva Orleans. Han descubierto el patrón. Me arrestarán y me matarán. No temo esto. He vivido más de lo que esperaba vivir y he logrado más de lo que soñé posible. Pero quiero que quien lea estas palabras, en cualquier futuro que exista, conozca esta verdad. No soy única. Hay otros haciendo este trabajo, otros que conocen las plantas, otros que han hecho la misma elección que he hecho. El sistema no puede vigilar a todos todo el tiempo. No puede probar cada plato. No puede detectar lo que no cree posible. Hay cocineras en cocinas en toda esta región que saben lo que yo sé. Hay trabajadores del campo que entienden qué plantas causan enfermedad y cuáles causan muerte. Hay parteras que pueden ayudar o dañar. Somos invisibles para ellos, y esa invisibilidad es poder. Me matarán y esconderán lo que he hecho, porque reconocerlo destrozaría la mentira que se dicen a sí mismos sobre quiénes somos y de qué somos capaces. Pero el conocimiento no muere conmigo. Vive en susurros y sombras. Vive en las plantas que crecen en lugares oscuros. Vive en la memoria de cada persona que ha sufrido bajo este sistema y ha soñado con justicia. Mi nombre será olvidado. Estos diarios serán escondidos. Pero el trabajo continúa. Siempre lo ha hecho. Siempre lo hará. Hasta que seamos libres. El trabajo continúa. Eso es lo que escribió. El trabajo continúa. Necesitamos considerar qué quiso decir con eso. ¿Cuántas otras cocineras esclavizadas estaban haciendo exactamente lo que Violeta hizo? ¿Cuántas muertes inexplicables de dueños de plantaciones fueron atribuidas a enfermedad cuando en realidad eran asesinatos? ¿Cuántos casos de envenenamiento alimentario en plantaciones fueron actos deliberados de resistencia? El registro histórico es silencioso sobre estas preguntas, y por buena razón. Cualquier envenenador exitoso no dejaría rastro. Cualquier comunidad que supiera mantendría el secreto. Cualquier registro escrito sería destruido.
Hay una razón por la que esta historia fue sellada durante 155 años. No se trataba solo de proteger la reputación de las familias involucradas. Se trataba de proteger una narrativa. La narrativa de que la esclavitud era sostenible, que las personas esclavizadas estaban contentas o al menos controladas, que la resistencia podía ser manejada a través de vigilancia y castigo. El caso de Violeta demolió esa narrativa. Demostró que las personas esclavizadas podían resistir de maneras que eran invisibles, indetectables y devastadoramente efectivas. Probó que todo el sistema era vulnerable. Después de la ejecución de Violeta, algo interesante sucedió en Luisiana. Aunque el caso mismo fue sellado y nunca publicitado, hubo un aumento marcado en regulaciones respecto a esclavos de cocina. Las guías de manejo de plantaciones publicadas a finales de la década de 1850 de repente incluían consejo extenso sobre monitorear preparación de comida, requerir que esclavos de cocina probaran comida antes de servir, rotar trabajadores de cocina frecuentemente y obtener ingredientes directamente en lugar de permitir forrajeo. Estas recomendaciones aparecieron sin explicación, pero el tiempo es sugestivo. Es posible que la palabra del caso de Violeta circulara silenciosamente entre la clase plantadora, creando paranoia que nunca fue públicamente reconocida. También hay evidencia de aumento en persecución por envenenamiento en Luisiana a finales de la década de 1850. Los registros judiciales muestran varios casos de personas esclavizadas acusadas de envenenar a sus dueños entre 1855 y 1860, una frecuencia más alta que en periodos previos. La mayoría de estos casos resultaron en ejecución, y ninguno recibió el debido proceso que personas libres habrían recibido. Es imposible saber si estos fueron casos legítimos de envenenamiento o si reflejaron paranoia aumentada y acusaciones falsas. La guerra civil llegó 7 años después de la muerte de Violeta. Luisiana fue devastada por el conflicto. Muchas de las plantaciones donde había trabajado fueron destruidas o abandonadas. Algunas de las familias de sus víctimas lo perdieron todo en la guerra y reconstrucción. Todo el sistema contra el que había luchado colapsó dentro de una generación de su muerte, aunque fue reemplazado por nuevas formas de opresión e injusticia. La casa donde los diarios de Violeta fueron descubiertos tiene su propia historia extraña. Fue construida en 1848 por una familia llamada Marchand. Sí, la misma familia Marchand que Violeta mencionó en su primera entrada de diario, la familia donde aprendió a leer de niña. La casa pasó por varios dueños durante las décadas, cayó en deterioro en la década de 1970 y fue finalmente condenada en 2014. Cuando los equipos de demolición encontraron el baúl conteniendo los diarios de Violeta detrás de una pared falsa en los cuartos de la cocina, los historiadores se dieron cuenta de que esta era probablemente la casa donde la joven Violeta había sido esclavizada antes de ser vendida a Baton Rouge. Aparentemente había regresado para esconder sus diarios en el único lugar que había conocido que se sentía remotamente como hogar, en el edificio donde la niña llamada Celeste le había dado el regalo de la alfabetización. Los intentos de localizar descendientes de Celeste Marchand han sido infructuosos. La línea familiar parece haberse extinguido o dejado Luisiana. Nunca sabremos si Celeste tuvo alguna idea de a qué conduciría su acto de desafío: enseñar a una niña esclavizada a leer. Hoy, hay un pequeño marcador en el cementerio St. Louis número 2, colocado por un grupo de preservación histórica en 2018. No marca la tumba de Violeta, ya que la ubicación exacta permanece desconocida. En cambio, es un marcador memorial cerca de la sección donde probablemente fue enterrada. La inscripción dice: en memoria de Violeta, mujer esclavizada, M. 1854. Alfabetizada. Botánica. Resistente. Su historia fue escondida para silenciar su verdad. Recordamos, el marcador es controversial. Algunos lo ven como honrar a una asesina serial. Otros lo ven como reconocer a una luchadora contra un sistema maligno. El cementerio recibe quejas sobre regularmente. Y recibe flores aún más regularmente. Alguien, o quizás múltiples personas, dejan pequeños ramos en el marcador. Las flores son a menudo plantas nativas de los bayous de Luisiana. A veces hay notas escritas a mano, aunque siempre son removidas por el personal del cementerio. Una que fotografié antes de la remoción decía simplemente: recordamos, el trabajo continúa. Quiero abordar algo directamente. Algunos de ustedes viendo esto estarán perturbados por esta historia.
Estarán perturbados de que la haya contado en detalle. Se preguntarán si compartir los métodos de Violeta podría inspirar actos similares. Cuestionarán si merece alguna simpatía o si era simplemente una asesina escondiéndose detrás de justificaciones. Estas son preocupaciones legítimas. Pero considera esto. Regularmente contamos historias sobre luchadores de resistencia, luchadores por la libertad, revolucionarios que usaron violencia contra sistemas opresivos. Celebramos la Revolución Americana, que involucró matar soldados británicos y leales. Honramos a luchadores de resistencia en la Segunda Guerra Mundial que sabotearon operaciones nazis y mataron fuerzas de ocupación. Reconocemos que los sistemas de opresión a veces provocan resistencia violenta. La pregunta no es si la violencia es ideal. No lo es. La pregunta es si podemos reconocer el contexto que produce tal violencia y entender la perspectiva de aquellos que sintieron que no tenían otra opción. Violeta existió en un sistema que legalmente la clasificaba como propiedad, que le negaba cualquier derecho o personería, que no le daba vía para la justicia, que permitía que fuera comprada, vendida, trabajada, golpeada y violada sin recurso. En ese contexto, hizo una elección. Si esa elección fue justificada, si fue moral, si fue efectiva, estas son preguntas sobre las que personas razonables pueden estar en desacuerdo. Pero lo que no es debatible es que su historia es parte de la historia estadounidense, y la historia escondida no deja de ser verdad solo porque es incómoda. La pregunta final que acosa a los investigadores que estudian este caso es simplemente, ¿había otros? ¿Cuántas otras Violetas había? Cuyos diarios nunca fueron encontrados, cuyas confesiones nunca fueron registradas, cuyos casos nunca fueron ni siquiera sospechados. ¿Cuántos dueños de plantaciones murieron de fiebre o dolencia digestiva o causas desconocidas cuando en realidad fueron envenenados por personas esclavizadas que habían decidido luchar de la única manera disponible para ellos? Nunca sabremos la respuesta. El registro histórico está incompleto por diseño. Las perspectivas de las personas esclavizadas están en gran parte ausentes de la documentación oficial. Los actos de resistencia que fueron exitosos no dejaron rastro. El sistema mismo aseguró que nunca tendríamos un recuento completo. Pero esto es lo que sí sabemos. Los sistemas de opresión siempre generan resistencia. Esa resistencia toma formas que van desde el incumplimiento sutil hasta la rebelión activa. La mayoría no se registra. La mayoría es invisible a la documentación histórica. Lo que vemos en archivos es la punta de un iceberg. Los casos que fueron detectados, las rebeliones que fueron lo suficientemente grandes para requerir respuesta militar, la resistencia que dejó rastros. El caso de Violeta fue detectado porque mató a tantas personas en tan corto periodo de tiempo que un patrón finalmente emergió. ¿Pero qué hay de la persona que mató a un dueño y luego fue vendida, para nunca matar de nuevo? ¿Qué hay de la persona que mató cuidadosamente, una vez cada pocos años, espaciándolo lo suficiente para que ningún patrón pudiera emerger? ¿Qué hay de las comunidades que pasaban conocimiento silenciosamente, usándolo con moderación, nunca dejándolo volverse lo suficientemente visible para provocar investigación? Esta es la realidad histórica que el caso de Violeta nos fuerza a confrontar. Nos gusta pensar que entendemos la historia, que sabemos qué sucedió, que los archivos nos dan verdad. Pero los archivos solo contienen lo que fue registrado, y lo que fue registrado fue determinado por aquellos que tenían el poder para crear registros. Las experiencias, conocimiento y acciones de personas esclavizadas existen en gran parte en silencio. Los diarios de Violeta son extraordinarios precisamente porque rompen ese silencio. Nos dan acceso directo a la perspectiva, razonamiento y emociones de una persona esclavizada que luchó. Nos muestran inteligencia, capacidad y agencia que el sistema insistía que no existía. Los toxicólogos modernos continúan estudiando el caso de Violeta. Hay investigación en curso para identificar su hierba del diablo y replicar su fórmula de veneno, no para uso sino para comprensión. Los botánicos han montado expediciones a los bayous de Luisiana, buscando especies de plantas que coincidan con sus descripciones. Los historiadores están revisando registros de muertes en plantaciones, buscando patrones que puedan indicar casos similares. La investigación continúa y levanta tantas preguntas como respuestas. En 2021, un laboratorio de genética en California ofrecía intentar análisis de ADN de muestras de tejido preservadas de los restos de Violeta, si pudieran ser localizados y exhumados. El objetivo sería entender su ascendencia y potencialmente conectarla con descendientes vivos.
La propuesta fue denegada por la Junta de Preservación Histórica de Luisiana, que citó preocupaciones sobre disturbar sitios de entierro y cuestionó qué propósito serviría tal análisis. Algunos investigadores sospechan que la razón real para la negación es incomodidad continua con el caso y preferencia por dejarlo tan enterrado como sea posible. Hay un elemento más que necesito compartir. En 2019, un paquete anónimo fue entregado a los archivos del estado de Luisiana. Contenía fotocopias de páginas de lo que parecía ser otro diario, similar en estilo y caligrafía a los diarios conocidos de Violeta, pero nunca antes documentado. Las páginas describen 3 asesinatos que ocurrieron después de la fecha de la ejecución conocida de Violeta. Están escritas con la caligrafía de Violeta. Están fechadas agosto a octubre de 1854. Esto es imposible. Violeta fue ejecutada el 16 de julio de 1854. No podría haber escrito entradas de diario después de esa fecha. Y sin embargo la caligrafía coincide. El estilo de escritura coincide. El conocimiento botánico mostrado coincide. Los examinadores forenses de documentos que estudiaron las fotocopias antes de que los originales misteriosamente desaparecieran confirmaron que el papel parecía consistente con manufactura de la década de 1850. La composición de tinta coincidía con los otros diarios de Violeta. Hay 3 posibles explicaciones. Primero, las páginas son falsificaciones elaboradas, creadas por alguien con acceso a los diarios de Violeta y habilidad suficiente para replicar su caligrafía y estilo de escritura. Segundo, las fechas son incorrectas, y estas páginas fueron en realidad escritas antes del arresto de Violeta pero mal fechadas en su diario. Tercero, y esta es la explicación que mantiene despiertos a los historiadores por la noche, los registros de ejecución son falsos. Violeta de alguna manera escapó o fue reemplazada, y sobrevivió para continuar su trabajo. La tercera explicación parece imposible. Los registros de ejecución existen. Los certificados de defunción existen. Los relatos de testigos existen. Y sin embargo esas misteriosas páginas de diario también existen. Describen las muertes de 3 dueños de plantaciones a finales de 1854, y cuando los investigadores verificaron registros históricos, encontraron que 3 hombres que coincidían con las descripciones efectivamente murieron durante los periodos de tiempo especificados, todos de dolencias inexplicadas consistentes con envenenamiento. El misterio de esas páginas finales del diario nunca ha sido resuelto. Las páginas originales, si alguna vez existieron verdaderamente, han desaparecido. Solo quedan las fotocopias, y las fotocopias pueden ser analizadas por papel y tinta, pero no fechadas definitivamente. Nos quedamos con un rompecabezas irresoluble y una pregunta profundamente inquietante. ¿Qué pasaría si la historia de Violeta no terminó en julio de 1854? ¿Qué pasaría si continuó, invisible y no registrada, por meses o años más allá de lo que sabemos? Quiero concluir trayendo esto de vuelta a por qué importa hoy, en 2025. ¿Por qué una historia de hace 171 años, sobre eventos en un sistema de opresión que oficialmente terminó en 1865, tiene relevancia ahora? Porque la historia no es pasado. Las estructuras, actitudes e injusticias de la historia resuenan hacia adelante. Los Estados Unidos construyeron enorme riqueza sobre la esclavitud. Esa riqueza no desapareció con la emancipación. Se transformó, se transfirió, se perpetuó a través de generaciones. Las familias que poseían plantaciones en 1854 se convirtieron en las dinastías empresariales, familias políticas y élite social de los siglos XX y XXI. Los descendientes de personas esclavizadas, negada riqueza generacional, negada educación, negada oportunidad, continúan enfrentando las consecuencias sistémicas de esa historia. La historia de Violeta importa porque desafía narrativas simplistas sobre resistencia y justicia. Nos fuerza a confrontar preguntas incómodas sobre violencia, moralidad y los límites de lo que podemos saber sobre el pasado. Revela que las personas esclavizadas no fueron víctimas pasivas, sino agentes activos que resistieron en maneras tanto visibles como invisibles. Demuestra que el registro histórico está incompleto y sesgado hacia aquellos que tenían el poder. Y importa porque la advertencia de Violeta resuena hacia adelante. El conocimiento no muere conmigo. Los sistemas de opresión siempre generan resistencia. Esa resistencia toma muchas formas, algunas visibles, la mayoría invisibles. Cuando los sistemas legales fallan en proporcionar justicia, las personas encuentran otros medios. Esto no es un respaldo de la violencia.
Esto es un reconocimiento de realidad histórica y naturaleza humana. Vivimos en una época cuando las personas están nuevamente cuestionando sistemas de poder, demandando justicia, luchando con preguntas sobre cómo responder a la opresión. La historia de Violeta no proporciona respuestas fáciles, pero sí proporciona perspectiva. Nos muestra que puede suceder cuando las personas son empujadas más allá de los límites de resistencia, cuando los sistemas niegan humanidad y justicia, cuando el único poder disponible es el poder para destruir. Comenta abajo qué piensas. ¿Ves a Violeta como una heroína, una villana o algo más complicado? ¿Crees que sus métodos fueron justificados dado el contexto, o piensas que el asesinato nunca puede ser justicia? ¿Qué opinas de esas misteriosas páginas finales del diario? ¿Falsificación, fecha incorrecta o algo imposible? Y si has llegado hasta aquí, si te has quedado con esta historia a través de toda su oscuridad y complejidad, entonces has demostrado que eres exactamente el tipo de persona que necesita escuchar estas historias escondidas. Suscríbete a este canal. Vamos a continuar descubriendo historias que fueron enterradas, secretos que personas poderosas querían mantener escondidos, verdades que desafían nuestra comprensión de la historia estadounidense. La voz de Violeta fue silenciada en 1854. Su historia fue sellada durante 155 años, pero ahora ha sido contada. Y una vez que una historia es contada, nunca puede ser completamente enterrada de nuevo. Ese es el poder de la verdad. Por eso trataron tan duro de esconderla. Y por eso tenemos que seguir buscándola, sin importar cuán perturbadora pueda ser. Gracias por ver. Recuerda, esto no es solo historia. Esto es verdad. Y la verdad, una vez revelada, lo cambia todo.